Bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañe a la cintura de la semana, ya es miércoles. Y vamos a tener un tema que poco se ve en los medios de comunicación. Y tiene que ver con la identidad de las personas, pero también con el registro de los bienes. Entonces vamos a intentar combinar ambos temas poco conocidos, repito, en los medios de comunicación. Para ello hemos invitado a Margarita Velado. Ella es presidenta del Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN. Gracias, María Teresa, un gusto estar con el licenciado. Y también tenemos a Rogelio Canales, es el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros, CNR. Como les digo, vamos a hablar sobre este registro de personas naturales y también de la propiedad. Vamos a intentar hacer un balance anual del trabajo que han realizado, pero antes de entrar al tema propio de cada institución, vamos a preguntarles sobre el balance que hacen del primer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Margarita Velado, ¿cómo ve este primer año de gobierno del profesor Sánchez Serén? Pues con mucha esperanza, con mucho entusiasmo. Me gustan los resultados. Creo que la familia salvadoreña tiene mucho entusiasmo para seguir trabajando. Pues tenemos 400,000 familias que les han entregado sus semillas mejoradas de frijol, 200,000 de maíz, y esto significa bienestar para la familia, porque significa que tengamos para nuestros alimentos y también que nos quede para comercializar. Y esto significa progreso y desarrollo, significa ir mejorando las condiciones de vida. También a mí me impresiona, me alegra que hayamos disminuido la pobreza extrema. En un mundo como el actual, no es posible que hayan personas que no tengan para comer los 3 tiempos al día. Y me parece importante que el gobierno, todo el trabajo que se ha hecho haya llegado a disminuir la pobreza y no producto de la inversión privada, que yo espero que se entusiasmen ellos también de ver el progreso que está llevando El Salvador, y ellos tienen que ser parte de este progreso y desarrollo, sino que esta disminución de la pobreza se debe precisamente a la reorientación y redistribución de los pocos ingresos que tiene el Estado, con una decisión firme de favorecer a las mayorías más desprotegidas. Y en eso a mí me satisface y me llena de orgullo que hayan más mujeres empresarias, pequeñas empresarias, microempresarias con crédito. Me causa satisfacción que hayamos disminuido el analfabetismo en 2 puntos, porque no hay cosa peor cuando a una persona le preguntamos ¿y cuál es su experiencia? Al salir del analfabetismo dicen he visto la luz. Quiere decir que es una cosa vital que una persona se sienta autónoma al saber leer y escribir. Ya no depende de que le lean la receta, ya no depende de ir a una institución a pedir su partida de nacimiento y cuando llega al DUI, al registro, le dicen que no es ella, ¿verdad? Porque es de otra persona. Entonces yo creo que aprender a leer y escribir quizás o seguramente para aquellas personas que desde pequeñitos, ¿verdad?, ya sabíamos que íbamos a ir a la escuela, no se ve quizás como importante, pero es algo vital que tiene que ver con la dignidad humana. Entonces yo sé que hace falta muchas cosas por hacer, pero creo que es importante lo que se está haciendo. Muy bien, Margarita. Rogelio, ¿y por dónde mira usted los avances en este primer año de gestión del segundo gobierno del FMLN? Bueno, muchas gracias, María Teresa. Un saludo a Margarita y a los teleaudientes de este prestigioso canal Gente Ve. Efectivamente, ante la pregunta, yo creo de que el balance es positivo. El país inició una nueva ruta a partir del 2009. Se desarrolló una gestión del partido FMLN en el gobierno del presidente Funes y trazó caminos que se han logrado continuar, ampliar y profundizar con la gestión del presidente Sánchez Serén.
A mí me parece que los logros están en los diferentes ámbitos de la vida nacional. Tenemos allí en el campo económico, en el campo político y en el campo social. Hay importantes en el campo político, se está rescatando la institucionalidad y se está rescatando la democracia. Un nuevo sujeto político ha surgido y está en desarrollo, en pleno desarrollo, hacia la transición a mayores estados de democracia. Resulta de que en ese campo ahora tenemos una institucionalidad que funciona en los diferentes ámbitos donde los ves. Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo Electoral, con todo lo que se dijo, los resultados fueron exactamente los mismos que se tuvieron en el primer resultado que dio el Tribunal Supremo Electoral. Fiscalía General de la República y demás instituciones del Estado funcionando bajo principios muy fundamentales como es la eficiencia, la transparencia. Nunca antes se habían vivido niveles de transparencia como ahora se tiene, ética, frente a experiencias muy dolorosas que hemos tenido de corrupción en el pasado, que están allí a la muestra de toda la población, situaciones dramáticas de corrupción. Ahora nos encontramos con una gestión que es bastante transparente y bastante sana. Una ley de acceso a la información pública que está funcionando. La información está corriendo de las diferentes instituciones. Hay eficiencia. Hay un mandato del señor presidente de la República para que todas las instituciones sean eficientes, sean transparentes, haya ética, cero corrupción, haya austeridad y principalmente que se viva sobre parámetros de legalidad y de constitucionalidad. Pero viendo en el campo social, hay inversiones importantes para el desarrollo del país. La democracia como expresión formal es una palabra hueca si no tiene contenido, y los contenidos se están dando con esa cantidad de programas de inversión social que se tienen, en donde se espera construir un sujeto social, un sujeto histórico, un sujeto político diferente en el país. Se está caminando en esa ruta. Y en el plano económico, Margarita, María Teresa, venimos de un hoyo. 2009 era una situación caótica en el país, con un decrecimiento económico que bordeaba el 3.5 en decrecimiento. Y desde allí lo hemos levantado a una situación en donde se ha tenido un crecimiento sostenido bordeando el 2% en positivo, con expectativas, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de que para este año tengamos un crecimiento del 2.5. Es decir, la situación no está color de rosa, de ninguna manera, pero estamos caminando en la ruta positiva. Muy bien, y hablando ya de las instituciones con el tema del Registro Nacional de las Personas Naturales, no se conoce a profundidad qué es lo que en realidad todo este registro del estado familiar, el registro de la identificación ciudadana, tiene esta instancia. En el balance del año, Margarita, ¿cuál sería el trabajo desarrollado en esa institución y cuáles serían como los valladares, las dificultades que se van sorteando? Gracias, María Teresa. Bueno, el Registro Nacional de las Personas Naturales tiene que ver con toda la información relativa al estado familiar de las personas, ¿verdad? Si soy soltero, si soy casado, quién es mi madre, quién es mi padre, todo eso proviene de los registros del estado familiar de cada alcaldía. Esta es la base para la identificación de las personas, que es la emisión del DUI, ¿verdad? El que tenemos cuando cumplimos 18 años. Es importante destacar que el subsidio del año 2014 hasta este mes, el 31 de mayo del 2015, ha sido de 2.603.000
$604. 2.6 millones. Sí, y casi nadie sabe pues que el primer DUI es subsidiado, incluso cuando sale en las estadísticas nos acordamos que el Estado subsidia el primer DUI. Tuvimos una actividad intensa en la institución, pues pasamos a hacer nuestra planificación estratégica, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra misión, con los objetivos principales. El DUI es un documento que da certeza oficial de mi identificación y sirve para todos los actos, tanto en el país como en otros países, ¿verdad? Hemos fortalecido los DUI centros en Estados Unidos y hemos emitido 814.338 DUIs en el año 2014. De estas, el 46% son mujeres y el 92% de estas 814.000 DUIs se emitieron en El Salvador y el 8% se emitió en los Estados Unidos. Cuando hablamos de Estados Unidos, por ejemplo, esta emisión, ¿ustedes tienen alguna, es a través de, digamos, las embajadas o cuál es el trabajo como RNPN fuera? En los consulados hay delegados del registro, ¿verdad? Entonces ellos se van con su contrato y allá hacen todo el aspecto de los primeros trámites, toman los datos, las huellas, la fotografía, etcétera, y el documento se emite en el país y luego por valija diplomática se manda a cada consulado. Recientemente en las informaciones públicas se hablaba de duplicidad de DUIs, más o menos, bueno, más de 300. Esto un poco ligado a todo el tema electoral, de que si no había habido fraude, hubo fraude, si estaban bien los documentos. Entiendo que hubo una aclaración pública también del RNPN. ¿A qué nos estamos refiriendo con este tema de hablar de duplicidad de DUIs? Sí, gracias por la pregunta. Sí, esto fue bastante comentado. Me parece a mí increíble que fuimos hasta madera de un periódico que ya todos sabemos, pero bueno, hubo una auditoría para el registro que fue del año 2010-2014, pero a agosto de 2014. Nosotros llegamos en junio 2014. Entonces, ahí la Corte de Cuentas destaca que hay 376 casos con posibles duplicados de DUIs. Esta es como una ligereza de la Corte de Cuentas porque está demostrado y ella misma lo reconoce porque afirma, ¿verdad?, que esta situación ha llevado al registro, dice, a tener que cancelar número de DUIs. Entonces la misma Corte de Cuentas afirma que nunca una persona ha tenido 2 DUIs, sino que en un momento estos DUI fueron emitidos entre el año 2002 y el año 2012. Entonces llega un momento que la persona va al DUI centro a reponer, supongamos, o hacer un trámite de modificación de su estado familiar y resulta que lleva otra partida que no le corresponde. Entonces empiezan a hacerle los trámites y ahí se le genera un nuevo número. Pero cuando ahí mismo se dan cuenta de que esta persona al poner su huella ya tiene documento, entonces se le suspende ese documento administrativamente. Pero ¿cuál es la fortaleza del registro? Que en la base de datos, por ley establece que la base de datos debe de ser íntegra y tiene que tener una trazabilidad. Y cualquier persona, cualquier cambio que ahí se hace, no se puede modificar. El número de DUI tiene que ser correlativo y no se puede reasignar. Quiere decir que si hay un error, entonces ahí siempre va a aparecer Juana Pérez, se le dio en tal fecha el número tal y en tal fecha el número tal. Y a la par dice suspendido administrativamente. Quiere decir que ella nunca tuvo ese segundo número, ¿verdad?, porque cuando se dieron cuenta lo suspendieron.
Entonces, lo que la Corte de Cuentas, si tiene razón, es al decir que este error ha llevado a que el registro tenga 376, más bien tenga 76 números de DUI más, porque dentro de los 376 tenemos 297 casos de homónimos. Hay en el registro más o menos medio millón de homónimos, mismo nombre, mismos apellidos, mismas edades, ¿verdad? Padres diferentes, pero incluso en esa información se vulneró el derecho de las personas a su identidad. La identidad es reservada por la Constitución y por la Ley de Acceso a la Información, y ahí sacaron los nombres de las personas, los números de DUIs, y casi acusándolas de haber votado 2 veces. Y incluso ahí hay un caso de unos jóvenes que se llaman Guadalupe Flores, póngase. La joven se llama Guadalupe Flores y el joven se llama Guadalupe Flores. Nacieron el mismo día, el mismo nombre de la madre y el mismo nombre de la parte del padre, porque son gemelos, y al papá y a la mamá les ocurrió ponerle Guadalupe. Entonces esos jóvenes, porque son jóvenes exhibidos, ¿verdad?, durante varios tiempos. Y yo quiero decirle a la población que el Registro Nacional de las Personas Naturales no valida a nadie su voto. Si bien es cierto, el DUI es un requisito para votar, también es cierto que no solo porque yo tengo un DUI voy a votar, ¿verdad? Tengo que ir a mi JRB correspondiente, pero además hay personas que tienen DUI válido, que excede el número del cierre del padrón, y aunque tengan DUI válido, no pueden votar. Entonces yo ya lo dije a un medio que para votar doble, lo único que se requiere es ser pícaro, porque a usted también le ponen tinta en su dedo, ¿verdad? Claro. Entonces hay medidas, otras medidas de seguridad. Bueno, esa es la importancia de tener un buen registro, y además de que usted cuando haga sus trámites lleve los papeles que debe llevar, claro, ¿verdad? Rogelio, en el caso del CNR, del Centro Nacional de Registros, que son cosas las que ustedes registran, ¿cómo han avanzado en este año a partir de cómo encontraron la institución, qué se ha mejorado, cómo se ha avanzado en este primer año? Bueno, gracias por la pregunta. Si tú recuerdas, en las administraciones anteriores, el CNR fue una de las instituciones más cuestionadas del país, porque se consideró de que allí estaba el centro de operaciones de un partido político que estuvo en el gobierno, y que allí se manejaba diferentes agendas políticas para desarrollar actividades en función del lineamiento del gobierno y del partido. Cuando se dan los cambios, se comenzó en la recomposición de ese Centro Nacional de Registros, y a nosotros nos ha tocado recibirla y hacer una transformación profunda. ¿En qué consiste esta transformación? Estos principios básicos de los que te hablaba al principio, justamente estamos queriendo de que allí haya transparencia, ética, honestidad, responsabilidad, eficiencia. Fundamentalmente, que desarrollemos un trabajo siempre hacia la mejora continua en busca de la excelencia. Nuestros usuarios merecen que se les dé una respuesta con prontitud, con calidad, con calidez, como debe ser. Como servidores del Estado, como servidores del pueblo, debemos de desarrollar una actividad en beneficio de todos ellos, con esos principios básicos a los que me he referido. En este año hemos tenido nosotros solicitudes de cerca de 1 millón de solicitudes. 1 millón de solicitudes que se han planteado en los diferentes registros que componen el Centro Nacional. Te das cuenta de que ahí está el centro, en el Centro Nacional de Registro está el registro de la propiedad, raíz e hipotecas. Está el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Está el registro de comercio. Está el registro de la propiedad intelectual y está el registro de las garantías mobiliarias.
Como tú dices, ahí se inscriben derechos, bienes, cosas tangibles e intangibles. Pues de ese 1.000.000 de solicitudes para inscripciones, 500.000 de ellas corresponde al registro de la propiedad raíz, al registro inmobiliario. Un promedio de 300.000 solicitudes corresponde al registro de comercio. Cerca de 100.000 solicitudes corresponden al registro de comercio, y cerca de 51.000 solicitudes corresponden al registro de la propiedad intelectual. Y para sorpresa nuestra, el registro de garantías mobiliarias, que es de reciente creación, de octubre del año pasado, ya lleva en su haber al 31 de mayo 3.500 y más solicitudes. ¿A qué nos referimos cuando se habla de garantías mobiliarias? El registro de garantías mobiliarias es un servicio online que está en este momento teniendo una participación muy importante en la vida económica del país. Hay instituciones bancarias y hay instituciones financieras no bancarias que conceden créditos a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa y que requieren como garantías para poder otorgar su crédito, garantías mobiliarias, es decir, muebles. ¿Qué tiene? Muebles que son tangibles y muebles que son intangibles. Todo aquel tipo de bien que es valuable económicamente y que puede servir como garantía. Dentro de eso, en la propiedad intelectual, encontramos derechos de autor, encontramos el registro relativo a la propiedad industrial, marcas, patentes, distintivos comerciales. Todos esos tienen valor económico y se ofrecen como garantías para poder acceder al crédito. Este registro, como muy bien lo dije, fue creado a partir de la Ley de Garantías Mobiliarias y su vigencia data desde hace 1 año y fracción, y se estableció de que en octubre debería de comenzar. Entonces hemos desarrollado una acción con todo el sistema financiero y, María Teresa, estamos hablando de que se ha movido en la economía del país 193 millones de dólares que han circulado y que se han registrado dentro de este registro de garantías mobiliarias. La novedad del caso es que es de inscripción inmediata. Tú comienzas a llenar un formulario electrónico y vas insertando en los diferentes espacios, en las diferentes casillas, la información que te va requiriendo. Al final tienes una revisión y si todo está correcto, le das Enter y el documento está registrado, de un registro inmediato. Margarita, en el RNPN, Registro Nacional de Personas Naturales, ¿cómo han trabajado este tema para ser más eficiente de cara al servicio público que ofrecen? Bueno, gracias. Yo creo que es importante destacar nuestros convenios. El registro también es una institución de servicio a otras instituciones y hemos firmado convenios con el INPEP, con el Tribunal de Ética Gubernamental, porque ellos acceden a nuestra réplica para hacer consultas, para buscar e identificar a personas. También tenemos otro convenio con la Corte Suprema de Justicia para todo el tema de los jurados. Tenemos nuestro convenio con la Fiscalía, la Policía y hemos dado 89.000 certificaciones y más de 58.000 certificaciones a Fiscalía y Policía. Entonces ahí los tiempos se han mejorado. Estas certificaciones están dando en un término más o menos de 10 minutos. En los DUI-centros, el documento único de identidad, desde que la persona entra y se le entrega el documento es 1 hora cuando lleva todos los documentos,
Entonces eso es importante porque en Centroamérica, en ningún país de Centroamérica se da el DUI en el mismo día. Todos lo dan 4 días después, 8 días después, etcétera. Entonces eso es un logro importante que ya estaba, ¿verdad? No es algo nuevo, pero sí se ha buscado poner más ventanillas para atender mejor a las personas. Hemos participado en lo que es Ciudad Mujer y tenemos una atención de 4,000 asesorías concretas, y es importante nuestro trabajo en centros penales. También tenemos un convenio que firmamos para la identidad de los niños y niñas de personas privadas de libertad. Hemos documentado a 300 niños y niñas con la política de centros penales, que toda persona que va a visitar a su papá o mamá privada de libertad debe de tener un documento donde haga constar que en realidad él es el padre o es la madre. Entonces eso ha llevado mucho a reconocer a los niños, pero también a los hijos de las mujeres privadas de libertad. Los DUI centros dependen directamente del RNPN, sí, pero ustedes subcontratan una empresa que hace ese trabajo, sí, ¿no? La emisión y entrega del documento está concesionado, pero allí hay un grupo de delegados que son los encargados de fiscalizar y supervisar el aspecto legal de la emisión y entrega del documento único de identidad. En última instancia, ellos dicen si se da un documento o no. ¿Cuándo va a llegar el día en que el DUI realmente sea el documento que nos va a servir para un trámite, para otro trámite, para otro trámite, y no tener que volver a llevar documentos, por ejemplo, el título académico, o etcétera, etcétera? Pues fíjese, en eso, María Teresa, estamos avanzando porque tenemos un convenio que estamos organizando, por ejemplo, con el Ministerio de Salud. Para ello van a hacer su expediente único, y para eso necesitan la réplica y la consulta con los datos del RNPN. Ya con INPEP, ya ellos ya no tienen, ya no están utilizando su documento particular, sino que es el DUI. Y también con el Seguro Social, ellos ya no utilizan el documento que antes teníamos del seguro, sino que el DUI. Entonces hemos mejorado en la recolección de partidas de nacimiento, hemos mejorado los tiempos en la digitalización de las partidas de nacimiento, y estamos viendo cómo vamos a irle entrando a la digitalización de los expedientes físicos, que son más de 11 millones. Entonces ese es un trabajar de gran volumen, y decirles que con esta concesión nosotros pasamos del documento en papel al documento digital. Entonces eso para después votar digitalmente. Ajá, eso ahorra claro, tiempo y da más seguridad, porque los documentos en papel con tanto volumen es bien difícil su localización y su resguardo. Claro. Entonces es importante. Tenemos que hacer muchos esfuerzos en cuanto a nuestra tecnología, porque el registro es una instancia de, bueno, ahí hay ingenieros civiles, ahí hay de todo, ¿verdad? Porque la calidad es importante, que también se está impulsando todo el aspecto de los procesos administrativos, que teníamos debilidad en eso, y eso es un refuerzo que ayuda a la eficiencia, o sea, cómo hacemos las cosas, cómo controlamos las cosas, cómo podemos ser auditados y cómo rendimos cuentas a la población. Muy bien. Y justamente eso que dice Margarita Velado tiene que ver con siempre el eje 10 del plan de gobierno El Salvador Adelante, que habla de gobernar con visión, habla de tener visión estratégica, eficacia, eficiencia, de promover el talento, el salto científico, tecnológico. Y usted nos hablaba, licenciado Canales, del tema de esta digitalización que tienen. ¿Cuáles son los seguros y en qué otros aspectos ustedes han mejorado la tecnificación del trabajo en el CNR? Bueno, hay un proceso de modernización de la institución
que va en diferentes órdenes. En principio, mejorar los tiempos de respuesta. Eso ha permitido de que tengamos en nuestro haber calificaciones importantes por instituciones internacionales como es el Banco Mundial, que ahorita nos están ubicando en el segundo lugar en Centroamérica como la institución que más pronto resuelve las solicitudes que se presentan. Antes teníamos un promedio de 16 días para dar la respuesta a las solicitudes que se planteaban. Ahora hemos mejorado enormemente esa marca y tenemos lugares de 4, de 5, de 6 días, bajando sustancialmente. El Banco Mundial ha considerado, según su estadística y según su evaluación, de que nosotros estamos en un punto de 4 días de respuesta. Inmediatamente ¿Y esto después, lo han podido lograr porque han mejorado equipo, porque han tecnificado a la gente? ¿Qué es lo que ha permitido este logro? Eso se ha permitido por generar una mística de trabajo diferente en la gente, que los empleados se empoderen notablemente de esta nueva dinámica de trabajo, de saber de que tienen un compromiso importante con la población. Hemos dotado de equipo importante tecnológico, computadoras, sistemas del software en diferentes formas. Estamos con la modernización del sistema catastral a nivel nacional para que haya seguridad en la información. Estamos impulsando el sistema de información geográfico que por medio de cuadrantes en escalas determinadas tienes información de lo que ocurre en el territorio como expresión viva de lo que está sucediendo en el territorio. Eso se refiere a accidentes geográficos, a volcanes, a mesetas, a vocaciones de tierra, a poblados, a centros de trabajo, a escuelas, diferentes cosas que tienes en el territorio para que el inversionista extranjero o nacional tenga información de qué va a encontrar en el territorio si ellos van a desarrollar su trabajo. Ustedes son los que dan esos grandes mapotas así enormes, ¿verdad? Pero tiene que haber una solicitud. Sí, somos el centro que con el Instituto Geográfico Nacional está dotando de información al país para diferentes planes de desarrollo que se tengan en El Salvador. Ahora justamente estamos desarrollando un trabajo muy fuerte en razón del FOMilenio 2 que permite el desarrollo de la franja marino-costera desde el aeropuerto Monseñor Romero hasta el puerto de Cutuco de la Unión y luego hasta la frontera con el Amatillo, Honduras. Hemos al mismo tiempo, como te decía, inaugurado el registro de garantías mobiliarias en octubre del año pasado. Hemos establecido ventanillas express que permiten ofrecer un servicio especial a la gente, no en los 4 días de que hablábamos, sino que si tú quieres información inmediata, pagas un recargo por un servicio especial y en horas tienes la respuesta. Esto para bien de las empresas, tanto inmobiliarias como en el registro de comercio, las distintas sociedades que se establecen con sus credenciales. Pero al tiempo descentralizamos, desconcentramos la información y la hemos llevado al interior del país para tener cercanía con la gente en el servicio, ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo a todos los usuarios. Y así hemos establecido oficinas regionales del registro de comercio para Santa Ana, que comprende Sonsonate, Aguachapán y Santa Ana, y en San Miguel para La Unión, para Morazán, Usulután y San Miguel. Occidente y Oriente. Estamos comprendiendo eso. Estamos en proceso para inaugurar la instalación de la oficina en el departamento de Cuscatlán, que va a estar en su sede en la cabecera departamental. No tenía registro de la propiedad raíz
en Cuscatlán, tampoco lo tiene en Cabañas y tampoco lo tiene en Morazán, los únicos 3 departamentos que ahora vamos en el proceso de instalar dentro del plan quinquenal esas oficinas departamentales. Margarita, y en el NRPN, como se dice, el Registro Natural de Personas Naturales, ¿cómo llevan ustedes el acercamiento de este servicio a la ciudadanía? Porque DUI-centros no hay en todos lados. En ese sentido, ¿cómo facilitan el que la gente pueda, sin ningún pretexto, obtener, por ejemplo, su DUI, su identidad? Nosotros organizamos ferias de identidad. Eso está coordinado con las alcaldías. El viernes vamos a una feria de identidad a Suchitoto. Entonces se organiza, llegan las personas y entonces se plantean ellas su problemática, ¿verdad? Que la partida de nacimiento nunca la encontró, que no sabe cómo se llama la mamá. Bueno, hay un sinfín de problemas, entonces ahí se les asesora y se ve con la alcaldía cómo se resuelve el problema, porque también el registro tiene una unidad muy importante que homologa visiones, interpretaciones con los registros del estado familiar para que teniendo un solo formato y una sola forma de pedir requisitos sea más fácil cuando llegan al DUI-centro y presentan su certificación de la partida de nacimiento. Entonces esta es una forma de acercarnos a la gente y también... Margarita, y con el caso, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, que haya mujeres que digan, yo me quiero cambiar totalmente mi identidad para que no me encuentre el hombre violentador, ¿cómo hacen ustedes? No, ¿Hay casos? No podemos. Sí, no pueden. Sí, pero no podemos porque la identidad es única y es una. Entonces nosotros tenemos que asegurar que sea una y única. Y quizás eso, la mejor forma es ver de amarrar a esa persona y meterlo preso para que ella al violentador para que ella ande tranquila y libre. Pero sí hubo un caso, ya recuerdo, de una persona que sí se le sacó un nuevo DUI y fue bien complejo porque prácticamente su rostro cambió. Entonces hubo que hacer toda una relación de que esta persona con este rostro era la misma persona porque sufrió tal violencia que quedó desfigurada. Entonces, posteriormente ella va a tener cirugías y va a cambiar su rostro, entonces es importante. Y también participamos de lleno en Comigrantes, que participa también Migración y damos todo respecto de la identidad de las personas. Incluso hace poco documentamos a un señor que cumplió 102 años y nunca tuvo partida de nacimiento y por supuesto no había tenido DUI. Entonces es el ciudadano que tiene su DUI por primera vez a los 102 años. Entonces eso parece como que fuera extraño, pero no ocurre, sí. ¿De qué manera CNR ha contribuido en este camino de la transparencia, la anticorrupción, con todo el trabajo que han desarrollado, licenciado Canales? Hay una ley de acceso a la información pública que nos manda a que en 10 días franqueemos información de los documentos que están en todo el haber de la institución. Nosotros lo estamos dando en 3 días, no en días como dice la ley, en 3 días. Le hemos introyectado a la gente la necesidad de actuar transparentemente y en una forma ética, cero corrupción. Para eso contamos con varios instrumentos dentro de la institución. En principio tenemos una comisión de ética que tiene una relación entre el CNR y el Tribunal de Ética Gubernamental, que se dedica a ver casos que hay, si es que los hay, de corrupción. Hay una secretaría que se dedica a la Inspectoría General, que es realizar investigaciones sobre casos que se denuncian sobre posibles
hechos de denuncia. ¿Esta inspectoría está siempre dentro del CNR? Esa está dentro del CNR, es parte de la organización interna. ¿Existía o es nueva? Ya existía. Lo que nosotros hicimos fue remozarla, poner personas diferentes con compromisos adquiridos que vayan y hagan realmente una investigación y que no los expedientes no se amañen, como se dice, y que no pasen el sueño de los justos. Tenemos también una auditoría interna que se manda para hacer investigaciones precisas en cada uno de los casos. Y ha habido limpieza cuando se tiene casos de corrupción comprobados que se han mandado a la unidad de procesos administrativos sancionadores para que se le juzgue mediante las reglas del debido proceso a las personas y después de eso se proceda a su destitución si se le comprueba situaciones de corrupción. ¿Ha habido ya casos? Han habido casos, sí, han habido casos. También los denunciamos ante la Fiscalía, algunos casos que están comprometidos con ese quehacer, porque nosotros hemos sido enfáticos, tenemos un compromiso muy grande con el país, con el proyecto de gobierno. Nosotros no somos una isla, estamos trabajando articuladamente con las distintas instituciones del Estado. Fíjate de que hemos tenido resultados bastante satisfactorios. Al final del año realizamos una encuesta que una universidad nos condujo y después de la investigación que hizo la universidad, para satisfacción nuestra, tuvimos una nota de 7.52. Es decir, durante los 7 años, los 7 meses, cómo se percibía, es una nota importante. Y en cuanto a los procesos de atención al usuario, en los 5 unidades primarias que se tienen, se tuvo una nota que andaba en 7.85. Es decir, notas bastante importantes sobre el quehacer de la institución. Ofrece una oportunidad los 2 puntos para el 10, ¿verdad? Todavía. Estamos queriendo llegar al 10 y si es posible pasar del 10, pues vamos a pasar si las circunstancias así nos lo permiten. Entonces, con la población de empleados, hay un sindicato también que trabaja dentro de la institución muy fuertemente en razón de la defensa de los intereses y los derechos de los trabajadores, con quien nosotros nos estamos entendiendo perfectamente. Entendiéndonos sobre la base del quehacer institucional, sobre la base del respeto a los derechos de los trabajadores, sobre la base del desarrollo del talento humano. Para eso estamos formando la Escuela de Capacitación Profesional que comprende tanto el área registral como en el área catastral en diferentes zonas, con convenios con instituciones internacionales como la es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Estamos calificando de mejor forma al personal, se le está tratando en la mejor forma posible. Queremos que ellos se entreguen como servidores públicos, con transparencia, con honestidad a su servicio. Para eso nos paga la población y estamos obligados a cumplir transparentemente en el servicio. Muy bien. Licenciada Margarita Velado, ¿y ustedes en su institución también han hecho algún trabajo en la lucha contra la corrupción, por la transparencia? ¿Ha habido casos que ustedes han denunciado o van hasta ahora bien? Bueno, siempre hay casos, ¿verdad? Porque yo creo que cuando no hay casos la cosa no está bien, porque siempre en instituciones tan grandes algo hay que tenemos que mejorar. El registro ha denunciado 1.600 casos a la Fiscalía General de la República sobre documentos que nosotros llamamos irregulares, suplantaciones, etcétera, ¿verdad? Y están en sus manos esas investigaciones. Con respecto al personal del registro, existe, como en toda institución, pues su tribunal de ética, existe la auditoría interna
y existe el oficial de información. El registro fue galardonado con un premio de oro al acceso a la información, ¿verdad? Por sus tiempos y por su eficiencia. Sí tenemos documentos reservados. Todo lo que se refiere a la arquitectura del documento único de identidad, lo que se refiere a nuestras bases de datos, lo que se refiere a la identidad de las personas, es reservada. Nosotros damos información estadística y al detalle, ¿verdad? Podemos llegar por municipio, podemos llegar incluso por cantón, pero nunca dar nombres de personas o algún tipo de información que pueda individualizar a estas personas, porque es nuestro deber el resguardar la identidad de las personas. Ese es nuestro gran tesoro que cuidamos y protegemos. Pero además tienen de mayores de 18 años en adelante, ¿no? Sí. Ahí. ¿O tienen también registro de menores? Tenemos algunas cantidades de niños y niñas, porque en la recolección de partidas también se está recogiendo partidas de niños y niñas, pero allí ya el término de información es el DUI en los mayores de 18 años, porque para el conocimiento de la población la partida de nacimiento es pública. Ese documento sí no tiene ningún tipo de restricción y cualquiera puede conocerla, pero no así el documento único de identidad. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? Pero la ley establece que la partida de nacimiento sí es pública. Yo creo que en el registro hay excelentes profesionales, personas muy comprometidas a quienes yo les agradezco su trabajo, pero hay uno que otro que pues sí han andado bien y nosotros sí hemos tenido que despedir a 6 personas, ¿verdad? Por cosas que no han estado bien, pero la mayoría es gente comprometida y estamos en ese trabajo de hacer sobre todo un trabajo más eficiente, porque yo creo que siempre podemos dar más y ese es el esfuerzo de esta administración, lograr ese entusiasmo, esa energía, que seamos verdaderos equipos de trabajo, que no estemos como aislados de los otros equipos de trabajo. Con esto hemos organizado, por ejemplo, la reunión de todos los directores cada semana, donde se ven los problemas de toda la institución y se toman decisiones. Antes eso era, nunca hicieron reuniones, los directores no sabían lo que pasaba en un área ni en la otra, entonces ahí es como una unidad, porque lo que afecta en informática afecta en el área jurídica o afecta en el área operativa. Y el otro aspecto fuerte es que hay una austeridad de verdad y todos los recursos son para lo operativo. Entonces eso también ha entusiasmado. Tenemos algunas cosas que hemos implementado porque los salarios, nunca nos alcanza el salario, es una realidad. Entonces los delegados, los trabajadores del registro están yendo, hicieron su examen y ellos fueron los nuevos contratados, los que clasificaron para el DUI en el exterior. Y cuando hay promociones las hacen primero internas. Sí. Muy bien. Y cuando hay el tema de ir a sustituir a personas que se van, mujeres por maternidad o etcétera, a los Estados Unidos, también quienes están yendo son los delegados. Eso ha sido positivo para el registro porque ellos tienen más experiencia, claro. Y además llevan otras tareas, como hacer auditorías, hacer diagnóstico, y esto nos está fortaleciendo. Pero yo quiero decir que en esto estamos empezando, en el tema de la eficiencia, porque para ser eficiente hay que conocer bien el trabajo, entusiasmar y monitorear en serio. Muy bien. Bueno, buenas noticias nos han venido a dar, el tiempo es bien corto, así que agradecemos mucho a Margarita Velado del Registro Nacional de Personas Naturales y también a Rogelio Canales, director ejecutivo del Centro Nacional de Registro. Gracias de verdad por venir. Muchísimas gracias, María Teresa y Gente Ve, por invitarnos.
Bueno, igual. a muchas usted, gracias. amigo, amiga, esto mañana a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista. Lo invitamos a estar siempre en sintonía de Gente Ve.